Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en este caso, buenas noches, o a la hora que estén viendo este nuevo programa de Justo Ahora. Este programa estamos teniendo de manera extraordinaria, como pueden ver, no es nuestro horario habitual, como se diría, pero hay situaciones realmente apremiantes que están ocurriendo en nuestro panorama, en este caso en el panorama internacional. Bueno, lo que nos apaña en esta oportunidad es la elección ha tenido lugar en el país de Bolivia, en el cual se tiene a dos candidatos. El candidato que ha resultado ganador, que es Grados, y otro candidato que es Tuto Quiroga. Empezar hablando de Grados. Bueno, el presidente Grado, el candidato a la presidencia Grados, tiene un pasar político bastante extenso. Su padre llegó a tener altos puestos en gobiernos anteriores. Asimismo, presenta planes económicos que buscan una dinamización del mercado. Se busca reactivar la economía con diversos ejes, como lo son el combatir la inseguridad, también y plantea promover el empleo, plantea además una lucha frontal contra la corrupción, que dice es un problema que ha quejado mucho al país de Bolivia. Así también plantea reformas estructurales a los sistemas políticos, con el fin de que el país pueda progresar. Pero su principal preocupación es lograr la reducción de la pobreza y que el país pueda mejorar económicamente en una Bolivia que tiene no solamente ciudadanos insatisfechos, sino que una moneda que se devalúa constantemente, incluso llegando a, en algunos casos, intentar comprar soles, que es la moneda de nuestro país, ya que su moneda no es muy estable. En el otro lado tenemos a Tuto Quiroga. Como mencioné, eh, él es el candidato que ha quedado segundo en la primera vuelta presidencial, y él plantea un plan el cual llama el nuevo plan Tuto. Le llama el nuevo plan Tuto debido a que este personaje político ya fue presidente de Bolivia en el año de 2001. ¿Pero por qué fue presidente? Porque en esta época Bolivia atravesó una serie de militarismos, de dictaduras militares, y el presidente de esa época, Banzer, debido a que se filtró que tenía cáncer, tuvo que dimitir del cargo. Y una vez este dimite del cargo, su vicepresidente, Quiroga, asume la función. Entonces, él es nombrado el nuevo presidente y en su discurso muestra que es una situación realmente impactante, pero que él asume la responsabilidad de llevar las riendas del país. Ahí es donde él creó el Plan Tuto, en el cual buscó dar mayor empleo, como mencioné, los programas son algo similares, combatir la inseguridad. Cabe mencionar que Tuto Quiroga plantea en su programa actual algo que es cambiar completamente el sistema. Lo que busca es que cuando le preguntaron si planeaba hacer el plan motosierra de Milei, él dijo, no, no solamente el plan motosierra, sino que motosierra, tijera, cuchillo y todo lo que me ayude para reducir a su mínima expresión los gastos estatales que se tienen en esta época. Entonces se puede ver que son dos posturas de derecha, pero que una es mucho más mesurada que la otra, debido a que el primer candidato, Graos, no busca un cambio total, sino que busca combatir la corrupción y busca desde un enfoque un poco más tecnológico, tal vez intentar mejorar con la situación de Bolivia, mientras que Quiroga busca un cambio radical en, en el sistema, yendo o mutilando tanto como sea posible a este para buscar un mínimo gasto total. Cabe mencionar que Quiroga condenó que el MAS, que fue el partido al que perteneció Evo Morales, en el cual gobernó en Bolivia por más de 20 años, en total el partido, no me refiero específicamente a Evo Morales, condenó que hubiera tenido alianzas o hubiera tenido simpatías con países que fueron dictaduras. No obstante, no condenó la dictadura de Banzer, como mencioné, que es conocida por diversos informes de organismos de derechos humanos, en las cuales se resaltan las violaciones que habían ocurrido en esta época. Incluso se llegó a decir que Banzer formó parte del Plan Cóndor. No obstante, él no condenó ello y en vez de eso resaltó que se había combatido el analfabetismo y los cultivos de estupefacientes en Bolivia y demás cosas que no venían al caso cuando se hablaba de derechos fundamentales. Bueno, Marcelo, buenas noches. ¿Por quién votarías tú? No, no sé, claramente no eres boliviano, pero ¿por quién votarías o por quién te decantarías en este proceso? ¿Qué opinas también de este proceso?
que el presidente actual rechazó postularse, pero sí lo que buscó es un proceso pacífico en el cual las personas puedan sentirse libres de ir a votar. Él mencionó, la palabra la tiene el pueblo boliviano. ¿Cómo consideras que ha sido este proceso y por quién votarías tú si me quieres responder esa pregunta? Bueno, gracias por permitirme la intervención. Yo creo que aquí se está dando algo que es común ya a muchas repúblicas de Sudamérica, lo cual no ha sido el único momento en la historia en el cual unas elecciones se enfrentan ante un panorama tan, pero tan complejo como es un proceso electoral. No obstante, no solo es un proceso electoral, sino también intentar con proyectos, con propuestas, darle solución a problemas que, dicho sea de paso, no son del momento, sino que vienen ya bastante tiempo quejando a Bolivia, ¿no? No principalmente el tema económico. No obstante, también hay un crisis de instituciones, hay una crisis también en la aceptación popular, ¿no? Hay un tremendo problema respecto a los candidatos que tenemos, ¿no? Bien has descrito tú el historial que tiene el sucesor de Banzer, ¿no? O sea, no estamos hablando de un candidato tan impecable como que digamos. Y también tenemos algo curioso, y es de que ambas posturas son de derecha, ¿no? Principalmente en Sudamérica, me parece muy curioso que ambas posturas sean de derecha, una derecha un poco más controlada, una derecha que intenta hacer un cambio. No obstante, yo la verdad sí creo que si fuera boliviano, no sabría bien qué voto tomar, ¿no? Porque no solo me estaría enfrentando a decidir entre dos candidatos con los que honestamente no me identificaría y de los cuales también terminaría desconfiando hasta cierto punto, sino que también tendría que pensar muy bien si no es más un discurso nacionalista, un discurso más político, un discurso populista el hecho de que se proponga, ya sea utilizar todo tipo de medios para cambiar una situación del país que en el corto tiempo que dura un presidente, ya, se puede hacer, ya. Y por otro lado, no sé si verdaderamente intentar mejorar breve o levemente el status quo sea también la mejor medida, ¿no? O sea, si a mí me dicen de que van a cambiar un país en unos pocos años con unas cuantas medidas y por otro lado me dicen de que van a intentar mejorar levemente en un poco la situación en la que estamos. Yo la verdad no sé si estoy escuchando propuestas verdaderamente innovadoras. Por el contrario, yo creo que se caracterizan, como en muchos otros países, por tener cierta ambigüedad, cierta vaguedad, por tener también un carácter no del todo específico, ¿no? O sea, porque puede decirse, te propongo A, B y C, no obstante, nunca dices qué quiere decir A, B y C, ¿no? Repito, es un discurso muy interesante decir que se va a poder utilizar todo medio, tijera, el plan mucho, lo que quieran, pero si no se nos dice detenidamente cómo se piensa aplicar, ni la durabilidad de este plan, o si se va a poder continuar por los gobiernos subsiguientes, si hay un plan para por lo menos establecer algún tipo de junta, comisión o proyecto que se vaya a poder mantener, porque claro, la economía no se soluciona en 5, 10 años. La economía, el proceso económico es justamente no solo fluctuante, sino que también demora mucho en poder realizar un cambio radical, mucho más si tenemos una moneda que se está devaluando. O sea, no estamos simplemente hablando de cambiar la situación económica, sino también solucionar una crisis que tiene que ver con incluso la evaluación de la moneda en el mercado internacional, que claramente va a afectar a los ciudadanos. ¿Ok? Yo creo de que lo que exigiría, como si fuera una persona que fuera a tomar decisiones en las próximas fechas, exigiría nada más que sean un poco más transparentes, y no es que más específicos y prolijos en la manera como están determinando los temas, los proyectos y las propuestas, ¿no? Ahora bien, Bolivia, como bien dije al inicio, es un país que comparte los defectos de casi cualquier república latinoamericana que nace tal cual fragmentada, producto de problemas internos y externos en la política internacional desde el siglo XIX, ¿no? O sea, de por sí el problema de Bolivia, del cual, por ejemplo, hablaba también Jorge Basadre o Joaquín Tamayo, conocido historiador del siglo XIX boliviano, ¿no? El problema de Bolivia, como muchos de otros países, es de que ha tenido mucho de caudillista. Recordemos que el primer presidente fue Sucre, que era el plenipotenciario de Bolívar, ¿no? Y no solo eso, sino de que ha
sufrido lo que casi toda república latinoamericana ha sufrido, que es el tema de las dictaduras. Dictaduras que, como bien tú has dicho, desconocen derechos fundamentales a diestra y siniestra, ¿no? No hay libertad de prensa, sino es que también se busca vulnerar las conciencias, ¿no? Y las dictaduras, como normalmente tienden a ser aislacionistas o no saben llevar verdaderamente políticas económicas eficientes, lo que terminan ocasionando son temas que, la verdad, uno se cuestiona si son más un idealismo las propuestas que si de verdad van a tener un buen resultado, ¿no? Yo personalmente creo de que aquí un problema fundamental en Bolivia es la economía. Y yo como boliviano me preguntaría si verdaderamente alguna de esas propuestas va a hacer algo con la economía, tiene un plan de acción, y lamentablemente tendría que decir que creo que no. No obstante, los discursos políticos siempre son útiles para justamente captar votos, pero yo creo que es una llamada de atención, un llamado a la concientización, el hecho de que las personas puedan también tomar en cuenta de que si uno analiza de una manera más prolija, más detallada, las propuestas que se están dando carecen totalmente de una especificación de la manera como se va a llevar, qué tipo de planes van a tener, porque claro, si yo soy candidato y tú también lo eres, Franco, sería muy fácil decir, voy a mejorar la economía del país, voy a sacarnos de la crisis, voy a tumbar todo lo establecido para crear un estado nuevo, y me parece que este tipo de discursos no llevan a nada al final, ¿no? Puede ser de que si tengan un plan que podría resultar eficiente, no hay duda, pero no lo expresan de esa manera. Me parece el discurso reiterativo que normalmente en repúblicas están agrietadas y que están en la periferia, que están en el tercer mundo, es algo ya muy común, ¿no? Que el candidato sostenga de que va a hacer algo, va a hacer un cambio, va a mejorar el país, pero nunca te diga cómo, ¿no? Y justamente saliendo de un proceso de desmilitarización de la política, es mucho más imperante que los ciudadanos tengan en cuenta sus derechos, pero también el deber que tienen de informarse, ¿no? Yo recuerdo que cuando justamente conversábamos con el doctor Espinosa Saldaña una vez, recuerdo que dije que Aristóteles había mencionado que un pueblo tiene los gobernantes que se merece. ¿Ya? Yo creo que a pesar de que ya no estemos en una época donde la virtud cívica sea lo más valorado por los intelectuales, ¿no? Estamos en una época más secularizada. Yo sí creo que por lo menos ese tipo de lógica en la cual se esconde el proceso democrático, que es de que la persona tome cartas en el asunto, que se involucre en la red pública, que pueda tener un papel activo, que sea un ciudadano activo en la política de su país, es importante. Pero claro, también el otro problema sería decir, ¿cómo yo puedo ser un ciudadano activo si no tengo la información respectiva para analizar a mis candidatos? Entonces tiene que exigir más transparencia. No obstante, si estos candidatos no son exigidos de ser transparentes, entonces yo me estoy enfrentando a un panorama desconsolador, porque es un panorama en el cual yo no puedo verdaderamente, si analizamos de una manera detallada, no puedo emitir un voto informado, porque el voto informado requiere justamente de que yo conozca las propuestas, que pueda analizar, que pueda interiorizar y decir qué le beneficia más al país y cómo puedo ejercer mi voto de manera responsable. Eso no está sucediendo. Me estoy enfrentando con dos discursos que tienen mucho de generales, mucho de abstractos, pero poco de específicos y poco de prácticos, ¿no? Yo siempre creo de que cuando se dan las propuestas, el candidato tiene que buscar ser pragmático, ¿no? Porque cuando uno es pragmático y también es honesto, puede ser de que no se gane las mejores opiniones, pero se va a ganar por lo menos una imagen honesta. Y si yo soy un candidato que viene y me dice, yo la verdad sé que no voy a poder solucionar el problema en 5 o 10 años, pero te puedo dar un plan de que si lo conversamos también con los siguientes gobiernos, se puede mantener, vamos a mejorar la tasa de interés, vamos también a mejorar la estabilidad de nuestra moneda en el mercado internacional. Entonces, yo creo que una política muy realista, muy honesta, es importante para que una persona pueda tomar su voto, ¿ok? Entonces, si tú me preguntas, ¿por quién votarías tú? Yo la verdad no prefiero tomar todavía un bando político, pero yo sí desconfío totalmente de los discursos que me dicen que van a poder cambiar todo de la noche a la mañana en un plan que no se sabe si es a corto o largo plazo ni de qué manera se va a aplicar. Y por otro lado, yo creo que si se quiere verdaderamente realizar un cambio, eso no lo puede hacer solo un gobierno, un mandatario y en un periodo tan pequeño. Tiene que ser un trabajo continuo, un trabajo que se mantenga en el tiempo y un trabajo donde verdaderamente los siguientes mandatarios tomen las riendas del proyecto nacional para poder salir de una crisis que no solamente va a llevar a problemas económicos graves si la moneda termina devaluándose totalmente,
experiencia que de hecho ya hemos tenido aquí en el Perú, sino que también va a tener un problema de crisis institucional, va a tener un problema también muy probablemente de corrupción, va a tener también crisis laboral, van a haber problemas también en el cómo las personas terminan apercibiendo los sueldos y de ese modo démonos cuenta de que el factor económico para mí es totalmente importante, pero si se va a enfrentar el factor económico, tiene que hacerse de una manera detallada, de una manera prolija, de una manera muy práctica, honesta y principalmente que busque la eficiencia. Y en repúblicas que están saliendo de procesos de desmilitarización, recuperar la eficiencia en unas elecciones, en un periodo de un mandatario, es verdaderamente para mí muy idealista. ¿Ya? Puede ser de que se termine haciendo, uno nunca lo sabe, la historia es así, pero por lo menos lo que hasta ahora yo puedo intuir es de que no me confiaría totalmente en ningún discurso que plantee ser algo de vanguardia o que plantee terminar con los problemas institucionales y los problemas económicos con los que uno se está enfrentando, mucho más aún si tengo a dos candidatos cuyo historial tampoco me dice que han sido política y socialmente los mejores directores de movimientos, de ideas o de planes de acción, ¿no? O sea, yo creo que aquí también entra el tema de la confianza que puede inspirar un candidato y la verdad yo creo que esta es una situación más de lo que coloquialmente se ha dicho es elegir entre el mal menor, ¿no? En verdad, Marcelo, tu intervención ha sido muy completa. Creo que es muy cierto que no estamos frente a dos candidatos que realmente tengan un, un perfil o un currículum que a uno le llame la atención lo suficiente como para decirlo, voy a elegir a él. Por un lado tenemos a, a Tuto Quirós, que dice, sí, yo ya he sido político, yo sé cómo funciona esto. A la vez Tuto es un candidato que siempre se ha postulado a la presidencia, siempre intenta, pero no ha logrado, incluso ha llegado a tener votos del 9%, cantidades bastante bajas. E incluso fue vencido por Evo Morales cuando intentó postular a la presidencia en su momento, sin poder acceder con este espíritu de constancia. Finalmente en esta ocasión logra quedar segundo. Por el otro lado tenemos a Grados, quien dice, no, ahora que el MAS, el partido que mencioné, al que perteneció Evo Morales, ha quedado afuera, ya no hay vuelta atrás y tenemos que quedarnos con el cambio. Y el cambio es escogerme a mí, dice Grados, porque Quirós ya es parte de esta casta política, como diría Milei, ¿no? Esta parte política que no funciona y tenemos que completar el cambio escogiendo algo nuevo que soy yo. Como tú mencionas, hay muchas más ideas y sentimientos que verdaderos planes. De sentimientos, una nación no funciona. De, de emociones, de nacionalismos, de populismos que podrían haber intentado hacer estos candidatos de derecha, no se puede poder progresar. Como tú mencionaste, se necesita un plan económico claro, que sea, ya sea mediano, corto, largo plazo, plazo que sea, pero que se especifique para que las políticas públicas que se desean adoptar para poder distribuir el gasto público y poder decidir cómo es que se va a recaudar este gasto, cómo es que se van a solventar las deudas que se tienen, es algo que se tiene que planificar y es algo que tiene que estar claro. Como mencioné, otra cosa en contra que tiene Quirós es que no pudo condenar, fue incapaz de condenar a su padre político, a aquel militar que renunció para que él pueda asumir, militar al que cabe recordar, la CIA llamó un nacionalista y organizaciones de derechos humanos llamaron un dictador. Es así que podemos ver que realmente las cosas, por más que los dos candidatos sean de derecha, sí son bastante diferentes, ¿no? Uno plantea un cambio mesurado, otro plantea, no, voy a votar todo lo que está hecho y establecido para que ahora todo pueda progresar y sea mejor, porque el actual no sirve y no funciona, porque miren, y llamar a los otros, a sus conciudadanos para que voten por él, porque él es el cambio más radical, y el otro dice, no, el cambio más radical soy yo, nunca he sido presidente, y el otro ya fue presidente y no funcionó, y realmente todo esto es una enredadera, pero ciertamente tenemos que o bueno, al menos nuestros hermanos de Bolivia tienen que intentar escoger con sabiduría, ¿no? Intentar escoger con algo premeditado. Marcelo, ¿tú qué crees que se podría hacer para poder escoger de mejor manera? ¿O qué crees que debió pasar? ¿Crees que, por ejemplo, hay muchos partidos que se han quedado afuera, como dije, el MAS se quedó afuera, diversos partidos, en total me parece que fueron 9 listas que postularon y se quedaron afuera? ¿Por qué crees que finalmente entonces, si todo es tan nefasto como decimos, por qué las personas han acabado decantando por estos candidatos?
porque han tenido los votos suficientes para pasar, han sido los dos más votados. Y como mencionamos, con bastante poco. No es que hayan tenido un plan de gobierno bastante extensivo, o que hayan podido argumentar de gran manera cómo es que funcionan sus planes, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que han sido los más votados? Bueno, explicarlo así en breves líneas es algo complicado. No me propongo ni creo poder hacer una respuesta totalmente elaborada que le dé una solución definitiva a la interrogante que me has planteado. Yo puedo dar algunas aproximaciones, eso sí. Como bien te dije, el proceso de desmilitarización deja problemas complicados no solo en la economía, sino de que también impacta mucho en la construcción de la identidad nacional. Yo no soy una persona que idealice el concepto de nación. Yo soy mucho más de seguir a historiadores críticos como Anderson, como Hobsbawm y dentro de otros que han criticado mucho el concepto de nación. De hecho, dicen que es una comunidad imaginada. No obstante, el concepto de nación se construye muchas veces a partir de proposiciones, discursos y narraciones. Es un vocablo que utiliza, por ejemplo, Anderson, que permiten hacer que las personas se identifiquen con esta comunidad y de que, obvio, cuando se termina transmitiendo mediante la educación, mediante el discurso, lo que sucede comúnmente es de que, claro, se construye una historia nacional, no necesariamente verosímil en el sentido historiográfico, ¿ya? Pero claro, la idea de nación justamente se irradia de estas narrativas, ¿ya? Para luego poder así construir una identidad la cual va a ser transmitida a diferentes personas a las cuales claramente ese discurso siempre las va a conmover. Vamos a utilizar un ejemplo totalmente clásico y de hecho que se ha visto hace poco. La presidenta Boluarte, cuando ha dado su discurso en la isla Santa Rosa, ¿no?, ha apelado a una canción conocida, Contigo Perú, y la gente la ha aplaudido, a pesar de que en las encuestas está abajo, la gente la ha aplaudido, la gente ha hecho vivas, ha hecho un montón de algarabía, ¿ya? Y la verdad que yo creo de que tal como se ha conceptualizado, la idea de nación surge en momentos de fractura y crisis histórica. Y en este tipo de casos, claro, un discurso nacional funciona perfectamente porque apela a la conciencia, entre comillas, nacional, la conciencia del pueblo, para que pueda tomar medidas, para que tome decisiones y se enfrente a los problemas que, a pesar de que hayan diferencias de facto, termina habiendo un concepto de unidad, de hermandad, que termina unificándonos. Y yo, este tipo de discursos, como tienen alto carácter, no solamente de idea de hermandad y de generar identidad o cohesión grupal, sino que también tienen un alto carácter de difusión. Son muy fáciles de difundir y educar a la gente en esto. O sea, yo creo que muy poca gente se tomaría el tiempo para analizar, estudiar y criticar conceptos que toda su vida ha recibido de parte de sus padres y en la escuela, en la educación, en la universidad, tal vez incluso. Entonces, claro, con una persona no se cuestiona esas cosas, con una persona no duda de las imágenes que se proyectan en la caverna, ¿no? Si seguimos a Platón en la alegoría del libro séptimo de la República. Claro, entonces es muy difícil que vaya a tomar una decisión muy distinta o apartada de ese tipo de mentalidad, esos discursos que se mantienen en el tiempo y emotivamente están muy arraigados. No es lo que decía también, por ejemplo, el lógico Rudolf Carnap, ¿no? Son más proposiciones emotivas que otra cosa. Pero como son emotivas, tienen un gran impacto social, tienen un gran impacto en la población. Que es por eso que por más de que una propuesta sea totalmente carente de sentido, de que no tenga argumentos, de que no tenga profundidad, puede calar en las personas, porque claro, apela a conceptos y ideas que están arraigados ya a la mentalidad en la que ellos se han criado. El ser humano no es pasivo en su construcción, es totalmente activo, ¿ya? Pero dentro de esa actividad también influyen mucho los terceros, y eso también estudió las neurociencias. ¿Y de qué manera influirían los terceros? Justamente en el tema educativo, de cómo me voy a criar, con quién me voy a identificar. ¿Soy peruano? ¿Soy chileno? ¿Soy boliviano? Perfecto. Entonces, si hay discursos que apelan a este tipo de camaradería, hermandad, unidad nacional, que me hacen, entre comillas, recordar que soy boliviano, claro, van a funcionar perfectamente y de hecho el Perú también ha sido objeto de este tipo de casos en materia política y elecciones democráticas muchas veces. Entonces, no es algo que se pueda erradicar con facilidad. Es más, yo creo de que va a seguir perviviendo este pensamiento, este tipo de discursos emotivos,
Y por eso yo creo que es principal el papel de la educación. Pero claro, yo cuando digo esto es una proposición muy abierta. Y claro, yo tampoco tendría la respuesta para decirte de qué manera la educación puede influir. Pero lo que sí te puedo decir es de que la educación ayuda a que muchas personas puedan darse cuenta y criticar a sí mismas las posturas que han asumido o con las que han crecido, ¿no? Entonces, yo creo de que este tipo de discursos para mí no serían tan convincentes, creo que para muchas personas no lo son, pero claro, es muy difícil desapegarse de conceptos con los que siempre he crecido. Entonces, la duda aquí sería, ¿por qué crees que han surgido? Yo creo que aquí hay un factor psicológico claro, ¿no? Y no solo de psicología en el sentido conductual para analizar al sujeto o a la gente, sino también en la psicología social, cómo es que como grupo nos hemos socializado, interactuado unos con otros y compartido algunas ideas, ¿no? Como el tema es psicológico, entonces, como tú bien decías, las naciones no pueden construirse sobre sentimientos. Yo creo que los estados y las elecciones no deben construirse sobre sentimientos. Lo que se construye sobre sentimientos, justamente para mí sí es la idea de nación, ¿no? De cohesión, de hermandad, de peruanidad o de, en este caso, de ser boliviano, ¿no? Y entonces, claro, por qué creo que ha calado ese tipo de discursos? Justamente por ese tipo de factores, no solo un factor histórico, no solo un factor ideológico, o de mentalidad política, sino también un factor que creo que es altamente psicológico y justamente por ser de esta manera es muy difícil que si se le hace un ataque o crítica racional o racionalista, como se quiera, ¿ya? Vaya a poder convencer o quitar de la cabeza de las personas estos conceptos base, porque sería como vulgarmente se dice moverles el piso. Y cuando la política juega justamente con esos conceptos base, es muy difícil que salgan del panorama del cual va a depender la elección de una persona, ¿no? Entonces, si obviamente se apela a estos conceptos, claramente va a tener adeptos, va a tener gente convencida, por más de que luego si se le pregunta por qué se ha convencido, termine repitiendo propuestas que no son tan profundas originalmente por parte de los políticos, pero ellos tampoco entienden por qué las han apropiado. Yo creo que es un tema totalmente psicológico y que podría estudiarse mucho más, ¿no? Pero yo no creo que en general muchas de las elecciones y muchos de los partidos y propuestas y candidatos políticos obedezcan necesariamente una lógica de la racionalidad, una lógica que siga el silogismo, ¿no? O la coherencia proposicional, sino que por el contrario obedecen muchas veces a estas pseudo proposiciones o proposiciones emotivas que convencen mucho más que una proposición común y corriente, por más racional que sea, ¿no? Bueno, ciertamente hay un factor psicológico muy importante, como mencionas, Marcelo, en este caso, ¿no? Como tú decías, simplemente escoger al mal menor. Pucha, entre A, A-1, A-2 y A-3, escojo A-1, que es el, como quien dice, que es el mal menor. Pero ya el ser negativo de por sí no significa que sea algo positivo, a la redundancia, no significa que sea algo que vaya a funcionar. ¿Qué es lo que realmente el pueblo boliviano necesita en ese momento? Necesita un gobierno que plantee medidas planificadas, plantee medidas económicas, plantee y que no sea algo repetitivo, ¿no? Que no sea la extrema derecha de voy a destruir todo, sin la más mínima autocrítica, porque como dije, fui incapaz de decirle a Banzer dictador, pero, pero como dije, no tampoco irnos agrados de ya voy a cambiar un poco, pero no planifico tanto, al menos habló de anticorrupción, pero no dijo exactamente cómo es que piensa reformar ese sector, ¿no? Entonces, ese es el factor en común que se tiene. Lamentablemente, el pueblo boliviano se ha visto a escoger el más menor, al menos no son dictadores, capaz pensarán, al menos no es Evo, Banzer o alguno de los dictadores que tuvieron en su historia tristemente. Entonces, esperemos quien salga escogido, más allá de su ideología, pueda ser una persona capaz de cambiar y revertir la situación actual de Bolivia. No lo creo, pero soñar no cuesta nada. Finalmente, agradecerles por su sintonía. Esperemos, o desde acá nuevamente le reiteramos su saludo al doctor Eloy. Esperemos pronto pueda acompañarnos de nuevo, pero el programa debe continuar y continúa. Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperemos se tengan una muy buena semana. Con nosotros será hasta nuestro programa. Gracias.